ustedes tengan siempre, pregúntenme, ¿verdad? Porque, eso es bien importante. Permítanme. Okey, como les digo, herramientas multimediales uno laboratorio, no sé si ya están viendo lo que estoy compartiendo, si me puede confirmar ahí alguien, por. Sí, sí se ve. Okey, vaya, entonces, esto es lo que aparece cuando si ustedes ven, estos son los alumnos del año pasado, ¿sí? Y como les mencionaba anteriormente, aquí están lo que son las actividades de GeoGebra que ustedes tenían que enviar en esta parte para yo poderlo calificar, pero como no se pudo hacer, entonces no les dije que me los compartiera el correo institucional para no atrasarnos más todavía de lo que ya llevamos atrasado. Bien, entonces siempre vamos, cuando ustedes tengan esto, siempre nos vamos a la pestañita, ¿sí? Ajuste. Después de ajuste, nos vamos a lo que es eh, acá, ¿verdad? ¿Sí? Administración del curso, aparece todo y nos vamos hasta abajo. Y como ya creé una categoría en la tutoría de la grabación que les compartí en el grupo de WhatsApp, ahí les explicaba cómo ustedes van a crear esa categoría. Entonces yo voy a la categoría y, por ejemplo, nos vamos a lo que es práctica Henry, ¿sí? Y acá vamos a generar la categoría que yo creé, se llama práctica de Henry, ¿sí? Ustedes la categoría le van a poner su tema, que ese tema lo vamos a elegir mañana, ¿sí? Eh, yo estaba pensando de que pudiéramos eh, tomar, digamos, los temas que se enfocan más que todo a las tres prácticas que están acá. eh, digamos, para, por ejemplo, de expandir binomio, que tiene que ver con productos notables, se pueden generar preguntas, pueden elegir ese tema, o también solución de ecuaciones lineales, que es el que vamos a ver ahora. Posibles temas que ustedes puedan elegir y que se les pueda hacer más fácil a la hora de crear estas preguntas stack. Entonces siempre nos vamos hacia abajo y le damos acá. Si ustedes observan, aquí abajo ya se creó la la pregunta de que vimos la vez pasada. Pero ahora yo quiero crear otra pregunta dentro de la categoría. La categoría siempre se va a llamar acorde a su tema que vamos a elegir mañana. Entonces le damos crear preguntas. Después que le creamos preguntas, ¿sí? Vamos a buscar qué modelo de preguntas stack. Esta stack. Esa es la información que aparece en el documento que les compartí estos días, ¿verdad? Le damos clic acá y le damos agregar, ¿sí? Y aquí vamos a crear. ¿Y a dónde va a pertenecer esta pregunta que vamos a crear? Va a crear, se va a colocar dentro de la categoría. Y entonces por eso les he compartido la práctica, para que ustedes puedan observar de eh, cómo guiarse, ¿sí? Y esta es la que tenemos. Puede ser un poquito más grande. Esta ya se las compartí, ¿verdad? Si ustedes ahí están. Entonces vamos a crear que resuelve la siguiente ecuación lineal.
Y tenemos esta. Recuerden que las preguntas stack leen código de máxima, por eso creamos la cuenta en Cocal, ¿sí? Pero igual le vamos a dar lectura para que ya vayamos viendo de cómo se pueden ir formando, digamos, de cómo se pueden ir formando lo que es las preguntas stack. Por eso este documento ya lo tienen en el grupo de WhatsApp. ¿Para qué? Para que les ayude como un apoyo de cómo ustedes puedan, digamos, crear esas preguntas stack. Entonces nos dice, debemos de especificar cuáles serán parámetros en el enunciado. Los parámetros siempre son aleatorios. Si recuerdan la vez pasada, en el expandir binomio también había un parámetro. Parece que NN era el parámetro, si ustedes recuerdan. En este caso, los dos parámetros que vamos a denotar es A y B y serán parámetros aleatorios. Cada vez que aparecen las preguntas, se va a modificar el valor de A y el valor de B. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer variar. Es decir, que el valor de A lo vamos a variar de entre -10 y 10. Es decir, que esos son los valores que va a tomar el parámetro A. Y inclusive, ¿verdad? Los que están entre ellos dos. Y el parámetro B, que va a tomar los valores de quién. Va a estar, el parámetro B va a estar entre el intervalo de 10 y 100 respectivamente. Siempre es bien importante que nosotros creemos estas preguntas stack, estos parámetros para crear las preguntas stack, ¿sí? Determinar si la respuesta será una sola expresión o múltiples expresiones, ¿sí? En general, algunos siempre lo hacen con una sola expresión, ¿sí? Y es un poco más fácil, ¿verdad? En este caso, se solicita una secuencia de ecuaciones equivalentes a la planteada, una por cada línea, en donde la última, ya vieron en álgebra y funciones cómo se pueden resolver unas ecuaciones lineales y tiene que ver con una secuencia de ecuaciones equivalentes. ¿Cuándo son equivalentes? ¿Sí? Todas las ecuaciones que nosotros resolvamos son equivalentes si el proceso está correcto. Si no, no va a ser equivalente las ecuaciones. Son equivalentes, lo único que cambia son los procesos que se hacen, ya sea de multiplicación, de suma, de resta y división. Y la última, x, la variable x despejada como respuesta. ¿Sí? Entonces no vamos a tener una simplificación de un solo, sino que va a haber una secuencia de equivalencias de ecuaciones lineales. Y vamos a definir el instrumento de evaluación. En todos los casos, una lista de cotejo con múltiples columnas para este ejemplo se verificará que la secuencia planteada tiene las siguientes propiedades, criterios, ¿sí? Son equivalentes entre sí, es decir, la ecuación que se va a dar y la que vamos a poner en ANS1, que es la entrada, el campo de entrada, ¿sí? Es lo que nosotros digitamos cuando ustedes están resolviendo un examen, ¿qué es lo que ponen en el campo de entrada? Son equivalentes entre sí y la primera coincide con la solución correcta, ¿sí? Son correctas, ¿sí? Son equivalentes entre sí y la primera coincide con la solución correcta. Entonces le vamos a dar 0. ¿Por qué? Porque, digamos,
colocó de un solo la respuesta correcta. Es como cuando uno le pone una nota de un ejercicio y solo la respuesta pone, y entonces dice el maestro, o el tutor, o el profesor, ¿y el proceso? ¿De dónde sacó? ¿Sí? 0 puntos en la rama verdadera y 0 puntos en la rama falsa. Recuerden que vamos a ver los nodos en el árbol, ¿sí? Al menos se han planteado dos ecuaciones equivalentes. 0,5 si nos vamos con la rama verdadera, y si nos vamos con la rama falsa, pues 0,5. Y el último, se ha despejado completamente X, se le da 0,5. Y el total de la suma nos tiene que dar 1. Es decir, aparte que se han planteado dos ecuaciones y se llega a la respuesta correcta, entonces se le da un punto. ¿Por qué? Gana 5 puntos y 5 puntos, ¿sí? Perdón, no es, digamos, la rama verdadera ni la rama falsa, sino que es, digamos, el comportamiento, el seguimiento que se le da a los nodos, ¿sí? Entonces, cuando se plantea que hay más de dos ecuaciones equivalentes, pero no llegó a no despejó X, entonces se le da 0,5. Al definir la lista de cotejo es crucial y debe estar en consonancia con lo enunciado de la pregunta. Aunque haya múltiples columnas, la solución satisface las propiedades o criterios agrupados en un solo conjunto de propiedades. Entre más propiedades haya, habrá más columnas y más opciones de calificación tendrá el estudiante. Recuerden que esta pregunta vale nota 1 punto, y es la forma como ustedes pueden resolver por ejemplo, en algunas funciones están viendo cuestionario, ¿verdad? Cuestionario uno, cuestionario 2 y cuestionario 3. Entonces son las preguntas que se generan. ¿Y cuál es el objetivo? Y siempre, y se lo vuelvo a repetir, que cuando ustedes culminen su carrera, si algunos ya tienen el profesorado, pues perfecto, que ustedes ya puedan generar estas preguntas stack. Eso es lo más difícil, crear de los temas, crear preguntas stack. Pero media vez esté creada las preguntas stack, se le va a facilitar porque no va a tener necesidad de estar haciendo exámenes, no que de un solo, como ya tiene el banco de preguntas, solo las va a jalar, crea el cuestionario y ya está el examen. Y automáticamente se va a calificar. Crear las preguntas stack es lo más complicado que se puede tener. Entonces la lista de cotejo, digamos, definir una lista de cotejos con múltiples columnas depende del profesor o diseñador de las preguntas y los criterios que utilizan para calificar la solución del estudiante. Entonces ustedes se pueden generar una lista de cotejo dependiendo cuántos nodos ustedes quieren crear, digamos, si tienen buenos, si tienen mala, eh, qué porcentaje se le da dependiendo de la respuesta que ponga en el campo ANS 1. ¿Y quiénes sean unos? Lo vamos a ver. Esta parte la voy a omitir acá. En este caso, acá le han puesto la nombre de la categoría. En nuestro caso es práctica de Henry, ¿sí? Ustedes le van a poner su tema, su tema. ¿Cómo le vamos a poner al enunciado al nombre de la pregunta? Nombre de la pregunta. Solo es el nombre, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama esa pregunta? ¿Cómo le vamos a poner? Resolver ecuaciones lineales. ¿Y qué forma acepta esta pregunta? Código máxima, que es lo que hemos estado viendo.
Entonces solo le damos copiar y acá lo pegamos. En el nombre de la pregunta. Cuando yo cree la pregunta, ¿cómo se va a llamar la pregunta? Resolver ecuaciones lineales. Ahora que ya tengo la categoría, ya tengo el nombre de la pregunta, pues ahora voy a la variable. Por eso les he compartido el documento. Y acá está parámetro A y parámetro B. ¿De dónde a dónde va a estar el parámetro A? De -10 a 10, porque es aleatorio, siempre va a aparecer un valor que esté entre -10 y 10. Y la variable B, y estas las tienen que crear porque es un criterio de evaluación en el proyecto número 2 que ustedes van a hacer. ¿De cuánto a cuánto se mueve el parámetro B? Va a estar entre 11 y 100. Y la variable que vamos a definir se llama ecuación. ¿Qué dijimos? Que entre un coeficiente y una variable X no se pueden poner juntos. Tiene que estar el por, ¿sí? Perdón, el asterisco que nos indica que en este caso es el por. Si yo solo pongo BBX, vamos a tener problemas a la hora de estar creando las preguntas stack. Y simplificar es falso porque no quiero que automáticamente se me simplifique. No, que yo quiero que haya un proceso equivalente. ¿Y eso quién lo tiene? ANS. En AND siempre se va a colocar la pregunta, el modelo de pregunta, la respuesta correcta, ¿sí? Y este toma como argumento, porque aquí nos explica lo siguiente. La última línea, aquí nos dice, vamos a ver acá para que ustedes puedan observar. La variable ecuación almacena la ecuación por resolver. Es la ecuación que estamos acá, la ecuación que vamos a resolver. La antepenúltima línea indica máxima que no simplifique las siguientes expresiones. Aquí no simplificar, o sea, si es verdadero, entonces va a simplificar, entonces tiene que ser falso, ¿sí? Y la última línea define una variable que almacena el texto formateado en un conjunto de ecuaciones equivalentes. ¿Qué es ANS1? Es lo que nosotros vamos a poner en el campo de entrada. A través de la función stackDispar. Dispar, ¿sí? Entonces, eso es lo que... pero licenciado, esto es lo que es lo más complicado, ¿sí? Entonces solo le damos copiar, ¿sí? Y lo pegamos acá. Mañana vamos a ver, según el tema que ustedes elijan, vamos a ver que de un solo cuando se copia se pone como ANSL. Esperemos que no tengamos problemas con eso. Bien, si no, vamos a ver. Bien. ¿A dónde coloco esta A? La variable. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, crear la variable. Y estos ejemplos son los que a ustedes les va a ayudar. Ahora continuamos. Por eso es bien importante que ustedes tengan esta práctica. El enunciado de la pregunta, ¿sí?
ya pusimos lo que es que el campo de las variables pregunta. Hoy vamos con el enunciado de la pregunta. Estos delimitadores que están acá tienen que respetarlo, ¿sí? El arroba, la llave, la pleca inversa, pues si lo podemos hacer así, y el corchete. Les pregunto, ¿qué hay en este? ¿Qué es esta? ¿Qué es eso? Es la variable de la ecuación en el enunciado del problema. Correcto, Francisco, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y aquí tenemos la ecuación, ¿sí? Esta va a ser el input. No sé si vamos a ver una materia de programación. Bueno, sí, sí la vamos a ver, pues, porque bueno, input es la entrada que usted va a poner en ANS 1, ¿sí? En GeoGebra es como la caja de entrada, ¿verdad? Es la Que caja de, ajá, y vamos almacenando en grade ajá, 1, grade correcto, 2, ajá. exactamente, así es, correcto. Y este es como este leaf string este es de forma látex. Aquí está incrustado látex, lo que estuvimos viendo en GeoGebra. Si no me recuerdo, este es el sí, solo sí, creo yo. Si no me recuerdo, pero ya lo vamos a verificar. ¿Sí? El sí y solo sí. También se pueden apoyar, y entonces, también se pueden apoyar en látex en línea, parece. ¿Sí? Para que ustedes vean, para que comprobemos. Quizás es el entonces, porque el left es como una Ajá. flechita hacia la izquierda. Ajá, algo así, o el sí, solo sí, pero una de las dos. Vamos a ver cuál es. Solo porque tengamos. Recuerden que látex, barbaridad de símbolos que tiene, pues. Entonces siempre buscamos látex en línea para que ustedes tengan, para que ustedes se familiaricen pues un poco más. Este off-lamp lo van a ver quiero ver en la siguiente materia, ¿sí? Vamos a ver en línea, editor de látex. Vamos a ver esta, porque a veces acá. ¿Sí? Para que ustedes vean. Vamos a ver este. Vamos a ver este si es este. Ring, el que está para allá. Veamos este otro. Vamos a ver si. Va. Entonces el sí, solo sí, como yo les mencionaba. ¿Sí? Este es el que está. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero ustedes pueden escoger cualquiera. Pueden escoger este, el ring term, que es el entonces, que eso lo están viendo en lógica y teoría de conjunto, ya lo pasaron. Entonces, esta es otra idea que ustedes pueden comenzar a poner códigos látex. Vean, aquí aparece, ¿ve? Y el que estamos viendo, yo como les digo, a veces como una letra, unas 3 letras pueden cambiar, si ustedes pueden observar. ¿Ven? Aquí aparece sí, solo sí. No puede compartir el link de eso. Nunca lo había visto y está fácil. De un solo genera el código. Ajá, de un solo genera el código. Cuando estén ustedes en Sí, Overlife, no sé si ya no, lo vi en la otro en la año. semana cultural había una opción y yo me inscribí y creamos una cuenta en Overlive. Ajá, ese es Sí, excelentísimo para que ustedes hagan no sé si van a hacer tesis o no sé, pero que ustedes le puedan ayudar más fácilmente, pues. Por ejemplo, aquí está la integral, la intercepción, el símbolo de sumatoria, aquí están las letras griegas, alfa, beta, teta, epsilon, cien, infinidad. Por lo tanto, 3 puntos, unión de conjunto, infinidad. Ajá. Entonces, se la voy a compartir ahorita si ustedes gustan. Creo que tengo WhatsApp. Vamos a ver. Acá, ¿verdad?
Ok. Ahí siempre aparecen bastantes, Francisco, pero para que, por eso les digo, es complicado el código máxima y también relacionarlo con látex y con los delimitadores HTML, entonces es un poquito complicado. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Nos vamos para acá, entonces eso es lo que está apareciendo. Sí, acá, ¿dónde estamos? Acá, ¿verdad? Este es el sí y solo sí. Vean los delimitadores. Esto hay que respetarlo. No se vayan a asustar con esto, ya les dije. Esto tenemos que respetarlo. ¿Sí? La ecuación es la que ustedes van a crear. Esta, la ecuación según su tema, cualquier variable que ustedes crean. Si solo si látex va entre pleca invertida, lo voy a decir así, y paréntesis. Y este input es la entrada que ustedes van a poner, si es correcto o es medio correcto o es incorrecto lo que ustedes van a poner. Y esta es automáticamente la que me hace es la validación de ANS1, si es válido lo que usted ha puesto, pero esa entrada, ¿en qué código lo tienen que poner? Para que le dé validación. ¿En qué código? Ajá. Máxima. Máxima, correcto. Si no, no vayan a poner 2x, tienen que poner 2 asterisco X. Si no, vamos a tener problemas. Por eso vimos ejemplos en Cocal, ¿sí? Entonces acá, este es el enunciado de la pregunta. Esto es lo que le va a aparecer al estudiante. La ecuación. ¿Cuál es la ecuación? La que dijo Francisco, es donde se ha almacenado, es la variable donde se ha almacenado el, digamos, la ecuación en código látex, ocupando los parámetros, ¿verdad? El parámetro A está entre menos 10 y 10, el parámetro E está de entre 11 y 100 o 10 y 100, algo así. De todas maneras, ahí tienen la práctica, ¿sí? Entonces vamos a copiar todo esto. Yo como les digo, este sí es un poquito, que esto sí es un poquito más complicado. Mm, bueno, voy a borrar esto, ojalá que no tenga problemas, porque a veces siempre hay pequeños problemas, pero espero que no. Perdón, creo que estoy en el enunciado de la pregunta. Ok. Ajá, esta ecuación, así, ¿verdad? Ecuación lineal, este lo veo acá y el otro era acá, ¿verdad? Sí, ahí está, ahí estamos. Este es el enunciado de la pregunta. Resuelve la siguiente ecuación lineal. Esta es la ecuación, sí, solo sí, y la entrada, lo que ustedes van a poner, la ventanilla, ¿cómo la celda o el rectangulito donde ustedes van a digitar la solución. Y claro, la validación, porque tiene que ser en código máxima. Si no lo ponen en código máxima, inválido lo que está creando en ANS1, porque input es la entrada. Como les digo, ustedes solo enfóquense en lo que está, en para esto que tiene de corchete y la pleca invertida, o la pleca eh, la pleca le llaman muchos. Lo que les quiero decir que tenemos que respetar esos símbolos, esas cositas. Un punto por defecto, lo dejamos como está. La retroalimentación específica la dejamos como está.
y nos vamos guiando en la práctica, en la guía, perdón, ¿sí? ¿Sí? Y ahí nos explica. En la retroalimentación general está en formato con HTML. Por eso les digo, estas fórmulas están delimitadas como HTML. Esto está en código látex. Esta variable está creada en máxima. Estos símbolos en HTML. Entonces hay que relacionar las tres para no tener ningún problema. Entonces en la retroalimentación general yo le pongo esto. Retroalimentación específica la dejo como está y aquí continúa en lo que es la retroalimentación general. ¿Sí? Y continuamos. En la nota de la pregunta también podemos colocarlo de esta forma. ¿Sí? Campo nota preguntas. ¿A dónde está ese campo de nota pregunta? Está acá. ¿Verdad? Por eso ustedes tienen que enfatizar en lo que es el ANDS. El ANDS, letras, bueno, símbolos látex, ¿sí? Digamos letras griegas, pero en látex. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Y continuamos. Vean, como les digo, ustedes según su tema van a crear las preguntas y sería bueno que las vayan creando de a partir de mañana para después solo digitarlo. Por eso ustedes tienen que leer este documento para podernos, como les digo, vamos atrasados lastimosamente, ¿sí? Entonces vamos a la sección de entrada ANS 1, lo que usted va a colocar, ¿sí? Le damos clic acá, estamos acá en ANS 1 y le damos acá en esta flechita y nos va a aparecer tipo de entrada y le vamos a poner en este caso, existen diferentes tipos de entrada para distintos tipos de preguntas. Para en este ejemplo dejamos el valor de efecto equivalencia, esta parte, ¿sí? Solo le damos copiar y le pegamos y la pegamos. Ah, no, aquí aparece. Aquí, equivalencia, ¿sí? En respuesta modelo, ¿qué vamos a poner? Ahí nos va guiando. Respuesta modelo nos dice que vamos a tener quién, ANS, que ya es el, lo que está todo correcto, ¿sí? Entonces, por eso nos dice acá, el campo, sí, este es como, digamos, podemos dejar la otra parte también, ¿sí? Está ahí, no hay ningún problema. En el campo de respuesta modelo, en una celda de máxima de una sola línea, permite cualquier instrucción de máxima que indique el modelo de la respuesta. Para en este ejemplo le vamos a poner ANS1, que es la respuesta modelo, la respuesta correcta, ¿sí? El tamaño de caja, esto es como ¿cómo les puedo explicar yo? Es como esta ventanita, ¿sí? Es como esta caja. Si yo la quiero grandecita, si yo la quiero, vamos a poner 20 para que sea un poquito más grande, ¿sí? Solo para cuestión 20. Ahí al gusto, para que ustedes tengan más, digamos, más amplio. ¿Qué más? Y está, sugerir sintaxis, es decir, el sintaxis de código máxima que me valida lo que yo voy a poner en la entrada. Y este está el ejemplo que tenemos acá como una ecuación. Yo puedo poner estas cosas. Como quien dice, va, cuando ya me aparece la pregunta, me va a aparecer esto, entrada. Entonces, el estudiante ya va a saber de qué forma tiene que escribir la respuesta de entrada para que, para que haya una sugerencia, una validación de sintaxis a la hora que se colocan lo que usted va a colocar que sea correcto, porque si le da el inválido, entonces va a tener mala nota. Entonces solo le vamos a dar copiar y esto es lo que va a aparecer de entrada en la sección de entrada de ANS1 o de input, que es entrada. Entonces,
Acá, sugerencia de sintaxis para que el estudiante no ponga algo inválido, ¿verdad? Esa es la idea. Bien, continuemos. En las palabras prohibidas siempre le vamos a dejar basic álgebra, como lo hicimos la vez pasada en el ejemplo anterior. Acá, en palabras prohibidas, ¿verdad? De ahí los demás se dejan por defecto. Ahora vamos con el árbol. Árbol, árbol. Los nodos, que eso es lo que nos estuvimos viendo, voy a hacer un poquito más grandecito para que se vea. Entonces, vamos a la sección. Estas son las secciones que les va a aparecer, ¿sí? Todo está correcto. Y ahora vamos y le damos a esta flechita. Árbol de respuestas potenciales. Y aparece. Valor de la pregunta o un punto autosimplificable. Si usted le deja así, cuando usted coloque la respuesta correcta, de un solo le va a dar el punto. Pero la idea es que haga un proceso de equivalencia de cómo resolver esas ecuaciones lineales. Por ejemplo, le vamos a poner no. Y esto es lo que aparece acá. En el campo autosimplificar es un campo de texto simple que indica si máxima debe simplificar las expresiones antes de realizar la comprobación. En este caso le vamos a poner no. Y eso es lo que acabo de poner, no. Además, en la pregunta, valor de la pregunta, son todos textos aceptados, diferentes entradas. Lo vamos a dar por defecto. También la variable de la retroalimentación en un campo de celda multilínea de máxima, su función es la realización de comprobaciones avanzadas en el árbol de respuesta. Entonces vamos a crear lo que es el nodo, ¿sí? Cada nodo está formado por una comprobación de criterios o propiedades de la respuesta suministrada en ANS1. Recuerden que cada nodo tiene la rama del valor verdadero del criterio y la rama del valor falso, ¿sí? Y aquí nos aparece un ejemplo. Nodo 1, ¿cuáles van a ser en la rama verdadera? Es lo que aparece de verdecito y le vamos a decir que 0 punto. En la rama falsa, que es rojo, 0 punto. El nodo 1 lo vamos a enlazar con el nodo 2 y vamos a hacer, si está si puso aunque sea dos equivalencias, pues le vamos a dar 0.5, si no, 0. Y este nodo 2 lo vamos a enlazar con el nodo 3. Si la respuesta del nodo 2 y el nodo 3 son, son válidas, entonces le vamos a dar un punto. Y esa es la idea. Ustedes van a crear los nodos que ustedes consideren necesarios. Entonces vamos a tomar esta, razonamiento de equivalencia, ¿sí? Es decir, equivalencia, primera equivalencia, en donde la primera línea debe de coincidir con la primera línea de la respuesta modelo. Es decir, que contrastamos la variable ANS1 en el campo SAN. Y ahí vamos con las construcciones. ¿Qué vamos a poner acá? Todo dejamos normal y aquí aparece el nodo. Automáticamente se crea el nodo. ¿Qué le vamos a poner acá? ¿Cuál vamos a buscar acá? Esta es equivalencia de álgebra. Pero nosotros vamos a buscar que esta, FIR equivalencia, la primera equivalencia. Y acá, perdón. Y acá, que vamos a poner en ese ANS, lo vamos a poner acá, ¿sí? Suministrada. Vean que por eso les he compartido el documento para que ustedes se establezca un norte. Y acá le vamos a poner ANS, que son ANS, la variable ANS son las equivalencias, todas las ecuaciones equivalentes para ganar el punto, ¿sí? Recuerden que estas dos son comparaciones, ¿sí?
¿Qué más nos dice la práctica? Dice, como ya en la variable ans1 ya lo colocamos en el campo TANS que contiene la respuesta, ambos campos son de tipo celda de máxima de una sola línea. Para los demás, es decir, se colocó una equivalencia, pero no es parte del, o sea, es parte del desarrollo, pero solo es equivalente, pero no ha logrado despejar la variable. Se ha hecho una secuencia de ecuaciones equivalentes hasta despejar X, que es la respuesta correcta. Y aquí nos describen el nodo, ¿sí? Porque puede tener una ecuación equivalente al ejercicio, pero no va a ganar nada. Si tiene más de 2 o si tiene más de 2 o digamos, tiene 2 se va a ganar 0.5. Y si despeja X, pues va a ganar que los otros 0.5%, porque la pregunta vale un punto. En la rama de la rama verdadera, en este caso, que tenemos del campo, establecemos el signo igual. Entonces nos vamos a la rama A. El modo, el espacio del modo ya tiene el igual. En calificación, vamos a tener en este caso, nos vamos más abajo, por eso les digo que este documento le vamos a poner la nota que 0. Entonces nos vamos y colocamos 0 acá. Continuamos. Dice, en el siguiente indicamos el nodo en la rama verdadera, no en la rama falsa. En los campos de penalización, nota de respuesta y retroalimentación de la rama verdadera, dejamos los valores por defectos. Y en la rama falsa, ¿qué vamos a poner? Alguna expresión no es equivalente con la inmediata anterior. Es decir, tiene que haber una secuencia, ¿sí? Recuerden que estos son modelos de preguntas en el sentido de que no vamos, o sea, no en estas preguntas, ¿cómo les puedo explicar? Estas preguntas hay que ser un poco cuidadoso. No vamos a ponerlos al lenguaje de nosotros, cómo podemos resolver una ecuación, ¿sí? Por eso que no vamos a tener cosas profundas, no vamos a hacer cosas profundas, ¿verdad? Porque recuerden estar manejando delimitaciones, en este caso HTML, LaTeX, código máxima, o sea, hay que ser un poco cuidadosos en ese aspecto. Si no, no los vamos si no se van a frustrar y no es esa la idea, sino que hacer las preguntas sencillas. Mañana yo voy a avanzar con el proyecto 2 como les mencionaba anteriormente, con la idea del año pasado. Como él no manda, entonces yo tengo que avanzar para que ustedes tengan una idea de qué es lo que van a hacer en el proyecto 2. Entonces, no me quiero atener porque si no, no vamos a terminar y después nos va a juntar todo. Aunque por una parte, los que llevan otras materias han tenido más espacios para poder, digamos, estudiar las otras materias. Pero bueno, esperemos que todo el ciclo terminemos excelente, ¿sí? Que todo terminemos a tiempo. Bien. Eh, Ahora vamos a crear ¿qué? El nodo 2. Entonces vamos a crear el nodo 2. Entonces nos vamos hasta abajo y acá, bueno, no he creado el valor de la rama falsa, ¿verdad? Alguna expresión A, es decir, no es secuencia con la anterior, porque está comparando ANS1 y ANS2. Perdón, ANS y ANS1, ¿sí? La validación la tiene ANS. Y esa forma es la que se tiene que seguir. Como les digo, estos son unos
unos ejemplos, digamos, un poco específicos, ¿sí? Porque si no, va a haber problemas. Entonces vamos a poner en la rama falsa, lo demás lo dejamos como está. Y acá la expresión no es equivalente a la anterior, entonces no ganó ningún punto, ¿sí? Si puso una equivalencia, tampoco no ganó, porque tiene que haber más secuencias, lo que yo les mencionaba anteriormente. Entonces vamos a agregar otro nodo. ¿Cuántos nodos van a ser lo que vamos a crear? Según cuántos nodos vamos a crear, según la lista de cotejo, 3, ¿verdad? Y el nodo 2 el nodo 1 lo vamos a enlazar. Perdón, ¿iba a hablar alguien? Ok. En detener, vamos a enlazar con el nodo 2. Y tenemos acá. Ya tenemos el nodo 2. ¿Y qué nos dice la información? El nodo 2 determinamos una prueba numérica de relación de orden. Esto y se denota aquí, esto de esta forma. Número GTE. ¿Sí? Es como les digo, es como lo que nos está mencionando acá. Determina una prueba de orden. Es decir, en donde se comprueba que el valor de la expresión en el campo ANS que contiene la respuesta suministrada sea mayor o igual que el valor en el campo ANS2. Es decir, dependiendo, digamos, en este sentido, dependiendo, digamos, el número que se tiene según la secuencia de las ecuaciones, eh, de la secuencia de las ecuaciones lineales. Entonces vamos a buscar en el nodo 2, vamos a buscar esa parte. Aquí está. ¿Sí? Y vamos a poner length. Es como es el valor de la expresión. And 1. Y en el otro le vamos a poner 2. ¿Por qué? Porque nos dice que contiene la respuesta sea mayor o igual que el valor que tiene el AND campo 2. Es decir, dependiendo, digamos, la secuencia que se cree. ¿Sí? Si es mayor que 2, entonces le vamos a dar que a que no llegó la respuesta correcta, pero sí creó secuencias y correctas de la ecuación dada. Entonces venimos y le damos 0.5. En el modo le damos más de la rama verdadera y aquí le ponemos que 0.5 y continuamos. ¿Qué nos dice de más? En la siguiente indicamos el nodo 3 siempre en la rama verdadera y en la rama falsa. De la rama falsa le ponemos no se ha escrito ninguna expresión propia que resuelva la ecuación. La otra parte de lo que es la rama falsa. Aquí tenemos la rama falsa. Entonces vamos a crear, como yo les mencionaba anteriormente, vamos a crear el nodo 3. ¿Y con quién lo vamos a enlazar? Con el nodo 2. ¿En qué rama? En la rama verdadera. Nodo 2 y le damos en siguiente y le damos nuevamente nodo 3. Y aquí sí vamos a ponerlo importante. Ya la respuesta que se gane 0.5. Vamos a ver. Ya casi terminamos, ¿verdad? Aquí le vamos a poner la equivalencia algebraica. Si son equivalentes toda la secuencia de las ecuaciones.
y automáticamente esta es, le vamos a poner en este caso y constatamos el valor de la expresión en el campo ANS, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a poner acá álgebra equivalencia y vamos a poner este. Y lo colocamos acá, es decir, si la secuencia, si es equivalente ya, ¿sí? Es decir, y acá ponemos la respuesta, ¿sí? Ya simplificado lo que contiene el valor de X. Y esa en general va a ser de la misma forma. Como les digo, estas son como un modelo específico con, de la forma como se pueden crear. Ustedes, digamos, que supieran, digamos, cómo resolver, cómo poder la entrada, ponerla en código LaTeX, en código, perdón, en código máxima, entonces fácilmente se resolvería mejor, digamos. Para mí eso es bien importante conocer el código máxima, porque eso nos ayuda y se facilitaría hacer los exámenes en el aula virtual. Porque ¿qué pasa? Hay veces en el aula virtual, ponen el espacio, pero ¿qué hay que hacer? Subir la imagen, cuando no pudiera haber necesidad de subir la imagen. Entonces, en el le ponemos más y le damos 0.5. Recuerden que una con la otra tienen relación, el nodo 2 con el nodo 3. ¿Sí? Y tenemos y valor de 0.5 en el modo le pusimos modo más, ¿verdad? Ok, ya está ahí. Y nos dice, detener en la retroalimentación de la rama verdadera el tipo escribimos lo siguiente, la solución es correcta, ¿sí? En la rama verdadera, es decir, todo el proceso que se ha hecho con respecto a ANS 1, con todo el proceso, con las equivalencias algebraicas que se tienen. Y en la rama falsa vamos a poner, las expresiones son equivalentes, pero no se despeja la variable X. Es decir, que solo se hizo una parte del ejercicio, ¿sí? Y lo demás le damos guardar y seguimos editando. En, en marca le damos básico, intermedio, avanzado o aplicado, o le damos intermedio. Quiere decir que ya se terminó y esas son las preguntas que ustedes van a crear. En marca le vamos a dar, y le damos acá y le vamos a dar intermedio, ¿sí? Con eso tenemos y le vamos a dar guardar cambios. Si no nos aparece la vista gráfica es porque algo hemos hecho mal y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Y entonces le damos guardar cambios y continúe editando, ¿sí? Y le damos hacia abajo. Si nos aparece la vista gráfica es porque está bien, aunque a veces siempre hay problemas con algunos códigos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y le damos vista previa. ¿Se ve lo que es la pregunta? Sí, Sí, ¿verdad? Vamos a ver la ecuación cómo nos da, porque nos debería de tirar el parámetro. Creo que vamos a cerrar la vista y nos vamos a ir hasta arriba en la variable. No aparece esta ANS. Bueno, solamente que A pudo haber sido 0, ¿verdad? Como está entre los menos 10 y 10. Bueno, voy a guardar cambio. Sale muy trivial. Espérense, vamos a verificar acá
¿Qué parámetro? Yo creo que sí. Es lo mismo que hemos copiado, solo para... Ah, no, esta es la que estuvimos viendo. Ven que se manejan las variables con las delimitaciones formateado con HTML. Es el ejemplo que vimos anteriormente, acá. Como A, el parámetro está entre menos 10 y 10, en ese momento dio 0, por eso solo aparecía 1 igual a el valor, ¿verdad? Si ustedes lo pudieron observar. Bien, entonces nos vamos acá hasta abajo y solo quería rectificar eso. Y le damos, le voy a dar guardar cambios por cualquier cosa. Nos vamos hasta abajo. Ahora ya aparece diferente, ¿sí? Entonces acá nos escribe un modelo, por eso vean la entrada, la ecuación, ¿sí? La ecuación, ¿se acuerdan cuando teníamos la ecuación y acá aparece, resuelve la ecuación lineal, aparece la ecuación lineal y después dice, la ecuación lineal, sí, solo sí, y la entrada, ¿se acuerdan? ANS 1 y aparecía en la entrada, aparecía validación de ANS 1. Entonces acá es la forma que yo tengo, entonces la vamos a poner acá, vamos a ver qué aparece. 2, bueno, ya automáticamente aparece, ¿sí? 2, 2x lo voy a dejar y aquí voy a poner el menos 24x como que lo pase, ¿sí? Y acá lo voy a dejar como estaba, ¿sí? Y acá vamos a poner de esta otra forma, 2 menos 24, cerramos solo para que ustedes puedan observar, ¿sí? Por x y e. Hay veces a la hora a la hora de entrar los códigos, a veces hay problemas, cositas sencillas, hay veces que se complica, ¿sí? Y acá vamos a poner menos 11. Y acá vamos a poner x y vamos a poner menos 11, por ejemplo, ¿verdad? Entre paréntesis, 2 menos 24. Ahí aparece, ¿verdad? Ve, aquí está la ecuación, las equivalencias, ¿sí? Em, las equivalencias de las ecuaciones. Y le vamos a dar comprobar. ¿Y qué pasó? ¿Qué me dice acá? ¿Qué dice esto? Se fue al nodo de la respuesta correcta, ya asignó el punto, sumó 50 Exactamente, 50 y exactamente, coloca correcto, la solución, ¿verdad? Que ya la habíamos escrita. exactamente, correcto. Entonces, esa es la idea. Ustedes pueden escoger el tema de este tema también de ecuaciones para que, ¿cuál es el objetivo? Que se le facilite el proyecto, ¿sí? Para poder avanzar. También está el otro que es un poquito más tranquilo, lo que es expansión de productos notables, ¿sí? Mañana vamos a ver una parte de primero Dios nos alcance el tiempo, que creemos el grupo, porque tengo que explicarle lo que son la consigna del proyecto. Entonces, hay veces, ojalá que no me tome mucho tiempo. Vamos a explicar un ejemplo que tiene que ver con funciones, ¿sí? Cómo, más que todo funciones y cómo aparece la gráfica, ¿sí? Vamos a ver esa parte mañana para que con ese otro ejemplo ya tengamos otra idea de cómo más o menos se pueda manejar lo que es el, el proyecto, ¿verdad? Con esto creo que
ya tenemos un poquito más, ya tenemos una idea de cómo se puede tener una idea de qué es lo que ustedes van a hacer. Recuerden que hay que hacer el cuestionario, solo es la pregunta, pero en la grabación les expliqué de dónde van, se hace el cuestionario y se jalan las preguntas que se crean en la categoría. Ahora que nos queda tiempo mañana para poder hacer otra vez el cuestionario para que ustedes tengan otra idea. Allí en la consigna que les voy a explicar mañana, les voy a, eh, les voy a presentar, digamos, cuántas son las preguntas que van a hacer ustedes mediante el tema que ustedes van a escoger mañana, ¿sí? Les sugiero que escojan unos temas un poco más tranquilos por cuestiones de tiempo. Yo me gustaría tener bastante tiempo, pero también el ciclo no lo permite por el sentido que vamos atrasados. Hemos iniciado normal, pero nos hemos atrasado por cuestiones que nada que ver, ¿verdad? Entonces, esto era si le damos otra vez, cerrar vista previa, si yo le doy comenzar de nuevo, van a aparecer otros parámetros, ¿sí? O le doy guardar, por ejemplo, o cierro la vista gráfica y vuelvo a darle otra vez acá. Vamos a ver qué valores aparecen. 9x más 1 igual a 79, porque B estaba entre el parámetro de ¿cuánto? Este B, el parámetro que estaba, el B, ¿cuánto era? Ujú, de 11 a 100 o de 10 a 100, pero por ahí estaba. Y el A, que acá en este caso es 9 porque es aleatorio, cada vez que entra la pregunta se va a estar actualizando, ¿sí? Si yo cierro otra vez, vamos a ver qué valores aparecen, por eso se llama aleatorio. 1 - 2x igual a 64x - 10. Pueden escoger el tema de ecuaciones también. Y cierro la vista gráfica y le doy guardar cambios, porque ya estuve excelente lo que es la pregunta. Aquí está, ¿sí? Aquí está la pregunta, ¿sí? Resolver ecuaciones lineales RR 16 100. Y esto era lo que les tenía preparado para esta tutoría de repaso. Mañana vamos a ver otro ejemplo yo quisiera darles, como les digo, otra tutoría, tal vez el viernes o lo podamos de acuerdo la otra semana, para darle otro ejemplo de cómo otro ejemplo, ¿sí? De cómo, para que vayamos familiarizándolos mejor y podemos, digamos, facilitarnos a la hora de resolver, cómo poder realizar estas preguntas de stack, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo necesito ahorita? Que el coordinador cree esta asignatura para que ustedes puedan practicar, que les dé la posibilidad de que ustedes puedan practicar e ir creando las preguntas stack. Eso es lo que yo le mencioné en el grupo de WhatsApp, pero no me contestó. Entonces, así estamos. Por eso les digo que yo espero su apoyo, así como yo los puedo apoyar a ustedes. Primero Dios, terminemos bien el ciclo de la mejor manera, ¿verdad? Lo que sí necesito es que trabajen porque tampoco no los puedo apoyar si no se hace nada, ¿verdad? Tampoco. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. No sé si hay alguna consulta, pues, y nos vemos mañana. Mañana vamos, vuelvo y repetir, mañana vamos a crear ¿qué? Perdón, los grupos ya están creados. Vamos a elegir los temas del proyecto para crear las preguntas stack. No se olviden de Cocal, porque ahí es código máxima y eso lo acepta en las preguntas stack. Por eso vimos Cocal, no fue así por así, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna pregunta y si no, pues nos vamos a quedar hasta acá. Voy a acá y voy a dejar.
Permítame, quiero ver, voy a dejar de compartir. Quiero ver, alguien puso un mensaje, quiero revisarlo. Mañana es a la 1 de la tarde, de 1 a 3 son las tutorías, ¿sí? De 1 a 3 de la tarde, Jefferson, ¿sí? Mañana nos vemos a la 1 de la tarde, si Dios permite, ¿sí? Así es que, si no hay más preguntas, pues nos vamos a quedar hasta acá. Feliz noche a todos, bendiciones. Okey, Xiomara dice: "Okey, voy a compartirle la grabación". Siempre hay veces, como les digo, ahí sí que les queda un poquito mal con las grabaciones, pero igual. Espero el domingo compartirles, lo que son las grabaciones. El domingo se las voy a compartir. Si no les comparto el domingo, si alguien me recuerda, pues mucho que mejor, ¿sí? Pero a veces uno tanta los matemáticos, a veces tanta cosa que que andamos en la mente, sí que está bien, es algo un poco complicado, ¿verdad? Pero bien, agradecerles de antemano a ustedes. Es bien importante que ustedes estén en las tutorías de repaso, ¿sí? Les agradezco a ustedes y con mucha más razón tienen mi apoyo, ¿verdad? Porque así como ustedes me apoyan para estar en las tutorías de repaso, sí los voy a apoyar a ustedes, ¿sí? Porque en general somos, creo ver, 3, 6, somos como 12 los que estamos realmente activos. Por ejemplo, Mario y Tiffany eligieron no, gráficas, funciones de ecuaciones, ¿verdad? Podemos ver un ejemplo de eso si ustedes eligieran ese tema. Francisco eligió ecuaciones cuadráticas, en este caso puede elegir ecuaciones lineales si les gusta. Jefferson eligieron los números reales, ahí pueden crear Sí, los. nos quedamos con las lineales, entonces. Gracias. Ajá. Hay que pensar hay que ver con el de Jefferson, que serían números reales, podrían elegirlo. eh, Productos. Los productos notables, pudieran elegir ese tema. Y para el grupo número 4 que está Vanessa, Carlos Alexander, ángulos, a veces se pone un poquito más complicado. Podemos elegir según el material que les he compartido, en eso podemos elegir las matrices, suma de matrices y todo eso. Opcional. Y eso va a servir bastante las matrices, porque se miran bastante. Quiero ver en álgebra lineal, van a ver bastante de matrices, cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales a través de matrices, determinantes, vimos esa parte también. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes tengan, digamos, un apoyo y una idea de qué es lo que hemos estado viendo, los ejemplos de Cocal, para que a ustedes se les facilite crear las preguntas de stack. Ese es el objetivo. Una manera de facilitarles, digamos, por ejemplo, una cuadrática se puede resolver, pero es más complicada. Entonces Francisco dice, las ecuaciones lineales, perfecto. La idea es que todos hagamos bien y de la mejor manera. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos mañana a la 1 de la tarde, si Dios permite, ¿verdad? Feliz noche a todos. Cuídense. Feliz Buenas noche, noches. licenciado. Nos vemos mañana. Bueno, gracias. Gracias, buenas Nos noches. vemos. Buenas noches, Jefferson. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Mario.